buenos días, amigas y amigos de Metrovisión, Canal 62 de Aster y Claro, del Grupo de Comunicaciones García Fernández, a esta entrega de visión estructural correspondiente al primer domingo de diciembre, domingo 4 de diciembre del año 2022. Estamos llegando a la parte final de este año 2022, llenos de júbilo, de alegría por todo lo que pasa en este planeta y también lleno en algunas ocasiones de preocupaciones porque hay algunas cosas que se nos salen de las manos en todo el globo terráqueo, pero siempre tenemos que tener la actitud positiva, la actitud de modificar el comportamiento en positivo de los seres humanos para lograr con efectividad entrar a un año 2023 lleno de mayor entusiasmo, de mayor encomiendas para mejorar la calidad de nuestro accionar en todo el mundo y específicamente aquí en nuestro país, en la República Dominicana. Miren, yo primeramente quiero, como siempre, dar mis condolencias a varias personas y en este caso del área jurídica que lamentablemente se nos fueron en esta semana, como es el caso del defensor público Jorge Luis Núñez, que lamentablemente falleció, y Jenny Quiroz y Noelia Martínez, los tres parece que tuvieron algún fallo en su corazón y lamentablemente ya no están entre nosotros. Desde aquí para toda su familia, sus allegados, queremos dar nuestras condolencias a cada uno de ellos. También en esta semana, también como siempre, el Alfa y el Omega, celebramos la vida de mucha gente que nace en diciembre. Bueno, diciembre para mi familia en el sentido general es completamente de fiesta. Y precisamente iniciando en el día de hoy, que entre los que vamos a felicitar está mi hermano Marcos Jiménez, pero vamos a empezar por Isaías Martínez, el director de la cooperativa de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, un hombre amigo nuestro, matemático, hermano nuestro también, David Brito, Andrés Berigüete, Andrés Le Mateo, Manauri Montero, Yanni Ventura, José Araujo, Marcos Jiménez, Eliazar Reynoso, Henry Domínguez y muchos otros. Ahí está mi compadre José Araujo Galvez, que también está de cumpleaños en el día de hoy. Ese es mi hermano Marcos Jiménez, el más pequeño de la familia Jiménez, que también está de pláceme en el día de hoy. Muchos de los que hemos pasado estaban ayer y en el transcurso de la parte final de noviembre y de esta semana. Bien, mi querida regidora Yanni Ventura, entre otros. Y también queremos celebrar el 29 de noviembre, el Día del Ejército, y desde aquí a nuestras Fuerzas Armadas y específicamente al Ejército Nacional en su comandante jefe, el presidente de la República, Luis Abinader, y el ministro de la Defensa de la República Dominicana, estuvieron ahí con el jefe del Ejército celebrando y también poniendo en la academia varias actividades importantes en esta celebración. Y también el día 1 de diciembre, como ustedes saben, es el Día Mundial del SIDA. Yo quiero también felicitar a un hermano nuestro que tuvo el penúltimo domingo de noviembre, se estuvo contrayendo nupcias con Perla Maciel. Estamos hablando de mi hermano y amigo Hostos Rizit, que contrajo el matrimonio con Perla Cabral. Queremos felicitarle realmente a ellos por haber tomado ese día 20 de noviembre, día de nuestro Cristo Rey, y esperemos que esa unión realmente sea una unión para bienes para esta familia de Rizit y Cabral y de estos grandes jóvenes que tienen mucho que darle a la República Dominicana, y en el caso específicamente de Hostos, que es el director o el representante del Banco Centroamericano de Integración Económica en la República Dominicana, BCIE. Para nosotros es de mucha alegría
este matrimonio, que no lo hicimos la semana pasada porque estuvimos cargados de muchas cosas y queríamos darle nuestras saturaciones, nuestros saludos como se merecen. También en esta semana estuvo celebrándose en la Universidad Autónoma de Santo Domingo un seminario internacional sobre seguridad ciudadana y convivencia post-COVID, auspiciado por Finjus, por la Universidad Autónoma de Santo Domingo y otras entidades, donde nosotros estuvimos por ahí compartiendo, viendo la visión que está sucediendo en toda América Latina, y el Ministerio del Interior, con su ministro Chu Vázquez, entre otras personalidades que estuvieron dándose cita en esta gran actividad, hemos podido ver cómo está caminando la seguridad ciudadana, los problemas de convivencia que vive en estos momentos América Latina, y como ustedes saben que ese es un tema recurrente en nosotros aquí en Visión Estructural. Es de mucho beneplácito para nosotros haber estado participando siempre que tenemos la oportunidad de ir refrescando información sobre el tema de seguridad ciudadana. Para nosotros es realmente importante. En esa actividad estuvieron participando en los 2 días del seminario a tiempo completo el ministro del Interior y el director de la Policía Nacional, el comandante Ten y en este caso el ministro del Interior, Chu Vázquez. Estuvieron todos los 2 días de manera permanente, muchas ponencias interesantes, desde ópticas como la de Chile, Colombia, México, Costa Rica, Honduras, El Salvador. Es decir, realmente tuvimos mucha actividad importante en este día. También queremos destacar que el último domingo del mes pasado, estuvo el presidente de la República inaugurando con el director de los comedores económicos, Edgar Félix, lo que es el inicio de la Navidad del Cambio, y queremos escuchar y ver este video que recoge las incidencias de esa actividad. Desde aquí, desde el corazón del Gran Santo Domingo, desde los barrios más populares del Distrito Nacional, lanzamos desde la Presidencia de la República y específicamente desde los comedores económicos del Estado el operativo navideño Navidad del Cambio. Y va a alcanzar hoy a 6 millones de raciones navideñas con una inversión de más de 2.400 millones de pesos. Es de mucha satisfacción que la Presidencia de la República y los comedores económicos estén haciendo este gran trabajo en beneficio de nuestra población. Y bueno, ya ustedes escucharon el anuncio que hace nuestro excelentísimo señor presidente al respecto de ese importante programa de este mes de la Navidad. Y Edgar Félix ahí también habló que durante los días que no va a estar funcionando los comedores económicos y el propio presidente, se estarán dando raciones alimenticias para que las familias que estén dificultadas de alimento tengan ese sustento hasta posterior al Día de Reyes, que se rehabilitarán nuevamente las ejecuciones normales de los comedores económicos. Nosotros queremos celebrar de manera entusiasta este tipo de actividad. Y ahora nosotros nos vamos a nuestra primera pausa, pero luego volveremos con la entrevista central de Visión Estructural, que estará en el día de hoy un hermano nuestro, presidente del movimiento Guardianes del Cambio, el ingeniero Eddie Guerrero. No se muevan de sus asientos porque con él vamos a conversar ampliamente de muchos temas ya culminando este año 2022. No se muevan de sus asientos y en breve volvemos.
Les habla el piloto Jimmy Gibre en nombre de la DGCET. Incentivo y exhorto a toda la población de República Dominicana que seamos conscientes al momento de manejar, ya que a través de la DGCET se está haciendo un gran trabajo para reducir el tema de los choques y accidentes de tránsito aquí en la República Dominicana. Háganse de cuenta que es un familiar suyo quien ande al lado, delante o detrás de usted, y maneje por favor con precaución. Muchísimas gracias. Los 88 años que hoy cumple de constituido como tal el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones es un motivo para agradecer al Señor y acompañado por todos los colaboradores que de una manera u otra coadyuvan a que se pueda desarrollar la labor para la que está destinada este ministerio. Sin la colaboración, sin la presencia y la entrega de ustedes, no habría sido posible. Muchas gracias y que esta institución se siga encaminando por los senderos de responsabilidad, de transparencia y sobre todo de construir el bienestar de las familias dominicanas. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Agradecido de su sintonía aquí por Metrovisión, Canal 62 de Aster y Claro, del Grupo de Comunicaciones García Fernández. Recordarles seguirnos por nuestras plataformas de redes, tanto de Facebook, YouTube, Instagram, en todas en estos momentos, y principalmente YouTube y Facebook estamos en streaming, es decir, en vivo, y eso se queda permanentemente para los que no tienen la oportunidad de 10 a 11 de la mañana vernos en vivo por esta plataforma de Metrovisión, y posteriormente también el día lunes y en otros horarios a partir del mediodía se vuelve a retransmitir este espacio de visión estructural. Y como siempre en el día de hoy estamos en la entrevista central gracias a Lobato Fashion Caribbean, nuestra marca conceptual. Ahí estamos viendo parte de los productos que nosotros tenemos en esta marca conceptual, que con esto respecto a la marca de las tazas, que tienen diferentes personajes de la historia nacional e internacional que son bastante importantes e influyentes en el quehacer humano de diferentes tópicos de nuestra vida. En el día de hoy tenemos con nosotros a un hermano, amigo, apreciado del Partido Revolucionario Moderno. Él es ingeniero, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y además de todo eso es una persona bien vinculada a los sectores sociales
específicamente de la parte norte de nuestro Distrito Nacional, pero también se ha convertido en un líder nacional con su trabajo de él y un equipo que le acompaña, haciendo un trabajo extraordinario de fortalecimiento de lo que es la estructura partidaria, pero sobre todo, lo más importante, lo que es el guardamiento o el salvaguardamiento de lo que es esta gestión de gobierno que encabeza Luis Abinader, y entonces ellos, a través de Eddie Guerrero como su presidente, se han convertido en los guardianes del cambio. ¿Cómo te sientes, Eddie? ¿Cómo estás? Bien, hermano. Muchas gracias. Dale las gracias a Dios por permitirnos estar aquí contigo en este toque de queda de los domingos, y a toda esa audiencia que sigue este programa domingo tras domingo. Qué bueno, Eddie. Mira, nosotros que hemos tenido la oportunidad de estar cerca de lo que está haciendo Guardianes del Cambio, realmente nos hemos sentido sorprendidos con el trabajo que tú has venido haciendo, que no es ahora. Si ya tú tienes prácticamente el inicio del gobierno trabajando con casi 2 años con esta maquinaria que se ha convertido en verdaderamente un potencial extraordinario con relación a lo que es salvaguardar desde el punto de vista de ustedes todo lo que ha venido haciendo la obra de gobierno de Luis Abinader. Pero antes que eso, Eddie, me gustaría evaluar contigo, ya estamos hoy en diciembre, cómo tú puedes evaluar este año 2022, es decir, ya hemos salido en principio de la parte más complicada de la pandemia, aunque últimamente estamos nuevamente recayendo a una nueva oleada del COVID, y la situación como está internacionalmente y cómo eso está afectando a la República Dominicana, y cómo la República Dominicana también ha salido con notas sobresalientes en muchos aspectos en este año. Sí, mira, hay que tener una evaluación positiva de lo que ha sido nuestro país y la dirección que lleva nuestro país a cargo del presidente Luis Abinader. Nosotros hemos sido ejemplo del manejo post-COVID, y puedo significarte que nosotros somos referencia a nivel internacional en este manejo. Por eso el embate nosotros lo hemos sentido menos. Estamos ante una segunda oleada, y hay países como China que ya han cerrado varias provincias. Sin embargo, nosotros, por el buen manejo, por la eficacia de nuestro presidente, llevamos bien el manejo del COVID y la situación nacional, vamos a decirlo así. Somos referentes ante el mundo en el manejo, la recuperación del turismo, que hay que significar que es el embate, el emblema, lo que nos catapulta como país, y que maneja el 17% del Producto Interno Bruto de la economía nuestra, y que va en una recuperación ascendente. O sea, el país es referente en la recuperación del turismo, pero es referente en manejo post-COVID, pero fuimos referentes también en este año, en el inicio del año escolar, con todo y pandemia. O sea, es un país que va en una franca recuperación, y tiene un presidente que los dominicanos, el mundo, debe de sentirse bien con un presidente que ha manejado la economía de la forma que lo ha manejado el presidente Luis Abinader. Qué bien. Mira, Eddie, nosotros a todos nuestros invitados les regalamos siempre una taza con algunos personajes que la marca ha tomado. En este caso, en el mío, yo tengo a Charlie Chaplin, que es una figura emblemática con su personaje Charlotte de la Navidad y de todo el cine, y a ti, como eres un dirigente que viene de la vieja casa del Partido Revolucionario Dominicano, donde militó durante toda su vida el doctor José Francisco Peña Gómez, y que es también, por consiguiente, la figura central del nuevo partido, que sale con la misma esencia de esa casa materna que fue nuestra sombrilla, el Partido Revolucionario Dominicano, pero que ahora es el Partido Revolucionario Moderno, PRM. ¿Qué trae de recuerdo ese líder para
Eddie Guerrero desde su infancia, o cómo tú te relacionaste con la figura del líder, doctor José Francisco Peña Gómez? Mira, es algo que hay que significar. Nosotros que tuvimos la oportunidad de ser juramentados con Peña Gómez con 14 años, sin edad aún siquiera de votar, fuimos y crecimos en una familia meramente PRDista, y nosotros nos definimos como un hombre de Peña Gómez sin edad de votar, porque nuestro tío, que fue fundador del PRD en Santo Domingo Norte, específicamente en el distrito municipal de La Victoria, Papito Mazara, nosotros crecimos escuchando a Peña Gómez, y de verdad que tuvimos el privilegio de ser juramentado por él y Juan Mañón con 14 años, sin edad de votar, en la otrora zona P, que fue el bastión del PRD en la zona norte en esos años de gloria del doctor José Francisco Peña Gómez, un hombre que de verdad el pueblo debe de sentirse agradecido por sus aportes a la democracia, un hombre que nunca quiso nada para sí, sino para su pueblo, República Dominicana. Mira, Eddie, yo quiero que tú nos edifiques un poco por qué tú te motivaste con un grupo de hombres y mujeres a formar este gran movimiento que se llama Guardianes del Cambio. Es decir, ¿qué motivó a Eddie a hacer este espacio que se ha convertido ya en una sombrilla importante para muchas personas? Mira, Guardianes del Cambio nace por lo que han sido la historia de los gobiernos nuestros, del PRD, ahora PRM. Hay que nosotros siempre hemos sido lo que hemos contribuido al deterioro progresivo de nuestro gobierno. Fíjate que cuando surge el golpe de Estado a Juan Bosch, parte de los autores intelectuales de ese golpe de Estado eran miembros del PRD. En aquel entonces, en el 78, nuestro presidente Antonio Guzmán terminó suicidándose por las luchas internas que habían y factores muy de dentro del PRD. En el 82, recuérdate esa cimarronada que se dio en el 1984, cuando era presidente Salvador Jorge Blanco, y que en el 86 el verdadero ganador de las elecciones fue Jacobo Masluta, y él prefirió entregarle a Balaguer porque entendía que se sentía más cómodo. Y en el 2000, una historia reciente, fuimos los mismos PRDistas que sacamos a Hipólito del gobierno. O sea, conociendo esa historia, surgimos los Guardianes del Cambio. Dijimos, vamos a un periodo de gobierno que iniciamos en el 2020, con Luis Abinader a la cabeza, y nosotros vamos a lograr que Luis Abinader llegue al 2028 y después ese liderazgo emergente que tenemos ahí siga, y que nosotros, manejando la cosa pública también como la ha venido manejando el presidente Luis Abinader, hacer que tengamos 4 o 5 periodos más después de Luis Abinader, conociendo la historia que nos ha antecedido. Por eso surgimos los Guardianes del Cambio, Evaristo. Y Eddie, ¿qué tú puedes significar de la obra de gobierno de Luis, que ya lleva más de 2 años, que ustedes entienden que deben ser guardianes celosos de que ese tipo de acciones que ha hecho un presidente, desde el punto de vista de ustedes, no se deje sombrear y no se deje ocultar para que la población sepa por qué ustedes se han convertido en esos guardianes? Mira, lo más importante del gobierno del PRM, Luis Abinader, la transparencia de un presidente que trabaja 30 horas de las 24 que tiene el día, pero que quiere que las instituciones funcionen como tal. Un presidente que quiere una justicia independiente. Señores, no hay país que pueda dar el salto del tercer mundo si tú no tienes una justicia independiente. Y el presidente Luis Abinader se ha puesto por encima de muchas cosas para que eso suceda. Es el primer presidente que pone un representante del Ministerio Público que no responde a su partido. O sea,
tú tienes un presidente que está comprometido por el país, porque las cosas del país funcionen, que las instituciones no dependan de ningún funcionario. Entonces, que no haya una intervención, una injerencia en la justicia. Son logros que hay que destacarle a este presidente y que está claro en que si las instituciones no funcionan, si las cosas que necesita el país que se hagan no se hacen ahora, claro, no se van a concluir en un periodo. Por eso nosotros estamos en la calle buscando esa militancia que está ahí, ese 40% de atención que tuvo las elecciones pasadas, nosotros estamos buscándolo porque entendemos que el presidente Luis Abinader tiene mucho que darle a este país y los dominicanos somos los mejor beneficiarios de que el presidente Luis Abinader se mantenga al frente del Ejecutivo. Mira, antes de irnos a la pausa, precisamente en la parte norte de los barrios de la capital, el presidente de la República fue a inaugurar una comida, una cena, pero en este caso fue una comida navideña, en el mismo corazón, ahí en el río Sama, con la población, las juntas de vecinos de todas esas localidades de la parte norte. ¿Qué le pareció a Eddie, que es prácticamente un hijo también legítimo de esas demarcaciones que corresponden a la circunscripción número 13? Mira, excelente. Como te dije, es un presidente que está comprometido con su pueblo. Hacer ese lanzamiento en la parte alta, la orilla del río Isabela, te dice a ti, un presidente que está comprometido con nosotros, con la clase, los sectores populares. A nosotros nos pareció formidable que se hiciera el lanzamiento de la Navidad. Desde esos sectores populares es un presidente que está comprometido con su pueblo y que las acciones están encaminadas todas en esa dirección, a que vayan las cosas donde tienen que llegar y que la cosa pública no sea del usufructo de una familia como sucedía en el pasado. Bueno, Eddie, vámonos a una brevísima pausa para seguir hablando ahora de otros temas que están vinculados a la parte política y a lo que viene para el año 2023. No se muevan de sus asientos, que en breve seguimos hablando con el ingeniero Eddie Guerrero, presidente del movimiento Guardianes del Cambio. La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGCET, implementó en la mañana de hoy una vía de contraflujo en las calles 25 de Febrero y México, una medida que desahoga el tránsito en la zona que comunica al municipio Santo Domingo Este y el Distrito Nacional. Los conductores de carros, motores y residentes de la zona alabaron la medida de los agentes de la DGCET y dijeron que antes se tomaban hasta 2 horas para llegar a su lugar de trabajo, de estudio y a sus hogares, pero que ahora mismo el recorrido lo hacen en 8, 10 minutos y 15 minutos. DGCET, Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre. Los 88 años que hoy cumple de constituido como tal el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones es un motivo para agradecer al Señor y acompañado por todos los colaboradores que de una manera u otra coadyuvan a que se pueda desarrollar la labor para la que está destinada este ministerio. Sin la colaboración, sin la presencia y la entrega de ustedes, no habría sido posible. Muchas gracias y que esta institución se siga encaminando por los senderos de responsabilidad, de transparencia y sobre todo de construir el bienestar de las familias dominicanas. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
Seguimos en esta cálida conversación con el ingeniero Eddie Guerrero, presidente del movimiento Guardianes del Cambio. Y Eddie, ¿cómo ves tú el panorama político con miras al año 2023, no solamente para el Partido Revolucionario Moderno, sino para las diferentes fuerzas que están polulando para en el 2024 graciarse el electorado dominicano, en el caso de los opositores y en el caso de ustedes, de los Guardianes del Cambio, del Partido Revolucionario Moderno, de mantenerse en la primera magistratura de la nación? Mira, yo veo un PRM fortalecido a través del equipo nuestro. Nosotros estamos trabajando en las bases sociales del país, en ese electorado que no se motivó en las elecciones pasadas. Estamos trabajando en eso y veo un declive progresivo de la fuerza de la oposición. Quedarán pocas comunidades, pocos municipios, pocos distritos municipales que no vengan a apoyar al presidente Luis Abinader a través de los organismos que tienen. Un presidente que ha estado invirtiendo en todos los municipios, en todos los distritos municipales, sean o no del PRM. O sea, veo un debilitamiento a nivel general de toda la fuerza de la oposición y un fortalecimiento de este presidente. Nosotros tenemos una meta y es aportarle al presidente unos 150,000 votos de personas que no estén inscritas en la base del PRM, que pudieran ser la diferencia para que el presidente Luis Abinader vaya sin riesgo en una primera vuelta de cara a las elecciones del 2024. Pero según Radamés Jiménez Peña, que es prácticamente el jefe de campaña de la Fuerza del Pueblo y de Leonel Fernández, él dice los números de él no son igual a los que tú piensas. Él dice que recientemente, creo que el pasado jueves o viernes, estaba hablando de que Leonel Fernández ya tiene un 43% de aceptación con miras a votar en esas elecciones del año 2024. Mira, todos los dominicanos conocemos a Leonel Fernández y ellos están haciendo su papel, están jugando su papel, pero todos sabemos que Leonel Fernández no llega todavía a un 12% del electorado. Y esa juventud que hizo vida a partir del año 96 conoce al doctor Leonel Fernández Reina, que agarró y vendió todas las empresas. Las situaciones generadas de la venta de todas las empresas del Estado son responsabilidad de Leonel Fernández. Y todos los dominicanos conocemos la historia de Leonel Fernández. No es verdad que Leonel Fernández tiene ese porcentaje, pero ellos están haciendo su papel. Pero la fuerza principal de la oposición, que es el Partido de la Liberación Dominicana, con Abel Martínez Durán, no solamente dicen que ya ellos tienen ganadas estas elecciones, sino que se van más lejos, Eddie, y me gustaría saber tu opinión. Según Abel Martínez, la gestión de gobierno de Luis Abinader y todo el gobierno es de improvisaciones y que no tiene el tiger principal de hacer una gestión como la que, según él, han encabezado los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Puedo significarte que son discursos electoreros. ¿Quién ha invertido más en la gente que el gobierno del PRM? ¿Quién ha hecho más cosas por la gente que los gobiernos del PRM? Contrario a lo que se pueda decir a los gobiernos del PLD, que eran los gobiernos de la corruptela, los gobiernos que los dineros públicos eran propiedad de una familia, y eso ellos lo saben. O sea, son discursos electoreros. Tú me vas a decir que es un gobierno improvisado como manejó la crisis del COVID el presidente Luis Abinader, y el manejo que no bien concluida la pandemia del PLD, llega el COVID y luego la guerra entre Ucrania y Rusia. O sea, eso no es improvisación. Lo que pasa es que son discursos electoreros y muchos le compran ese discurso sin ponerse a analizar lo que fueron los gobiernos del PLD, señores. Los gobiernos del PLD fueron los gobiernos de la corruptera, gobiernos que eran, o no nos recordamos
de los casos de las online, y si seguimos mencionando casos, tú te encuentras con casos que le dan vergüenza al pueblo dominicano. O sea, el PLD no está en condiciones de hablarle a la ciudadanía de improvisación, ni de corrupción, ni de nada que se parezca a un gobierno para la gente. Pero Eddie, mira, el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo, que básicamente es lo mismo que el PRD y PRM, en el sentido que son fuerzas que vienen de una misma componenda, ¿no? Ustedes como que no manejan algunos aspectos, porque el tema de seguridad pública y seguridad que embarca, la seguridad pública embarca tanto la seguridad ciudadana como la seguridad nacional, es un tema en el que desde mi óptica el Partido de la Liberación Dominicana, Fuerza del Pueblo, no pueden opinar, pero ustedes se han dejado como atrapar, y en otro tema muy importante que tiene que ver con el tema migratorio. La ley de migración se aprobó en el año 2004 y prácticamente duró casi 8 años para hacerse el reglamento de aplicación de la ley, donde el Partido de la Liberación Dominicana tenía mayoría absoluta para poder aprobar ese reglamento sin el concurso ni siquiera de la oposición, y no lo hicieron. No lo hicieron porque... Entonces yo a veces veo como que los voceros de ustedes no saben cómo poner en su puesto a la oposición en ese sentido. Mira, y algo que hay que destacar, el PLD, llámese Leonel Fernández, Danilo Medina, ¿qué inversión hizo en el aspecto migratorio en los 16 años que tuvieron de gobierno? Tú propiamente acabas de decir, se aprobó el reglamento en el 2004 y pasaron 12 años, ¿y qué hicieron? Bueno, recientemente salió una información, creo que del Ministerio del Interior, que es a su vez el superior inmediato de migración, que dice que durante prácticamente 9 años hubo 148 deportados hacia Haití en todo ese tiempo. Entonces ahora vemos un discurso realmente muy avasallante, de queriéndose vender como los más patrioteros, no sé cómo llamarle discursos electoreros. En el sentido de que han tenido como quien dice que ellos sí tuvieron una política pública adecuada con relación al tema de migración. Son discursos electoreros, y te voy a significar algo. El tema de la seguridad, el tema migratorio, fíjate que otros países como Estados Unidos, que tienen frontera con México, dejan esa frontera abierta. No, porque el tema migratorio es un tema de seguridad nacional. Es un tema que tiene que ser bien manejado, como lo está manejando el presidente Luis Abinader. Bien manejado, porque si tú dejas que la migración, llámese como se llame, haga causa abierta, tú no vas a tener un territorio mañana. Y es lo que está defendiendo el presidente Luis Abinader. ¿Y qué cree Eddie, por ejemplo, en el año 2023 ya vamos a entrar a la recta final, en el sentido de que inicia de manera formal el proceso con miras a elegir los candidatos a todas las posiciones electorales del país, incluyendo la presidencia de la República, pero hasta el momento el presidente de la República no ha manifestado de seguir al frente de los destinos del pueblo dominicano, pero una parte importante de la población, según encuestas que se publican, otras que se manejan de manera ya interna por sectores empresariales y propios sectores políticos, entienden que la principal figura del país en términos del potencial que tiene Luis Abinader, que entiende Eddie y los guardianes del cambio que debe hacer el partido con relación a esa contienda electoral, y en el caso de las presidenciales, si debe haber un candidato que se le oponga al presidente, o todo el partido debe acoger las formalidades, como pasa principalmente en el país que creó el sistema presidencialista y que es el que da cátedras en ese sentido, como los Estados Unidos, que cuando un presidente va a reelección, su partido no pone en tela de juicio quién debe seguir al frente de los destinos del país. Mira, yo entiendo que de cara al 2023, el pueblo dominicano que debe pedirle al presidente Luis Abinader su repostulación
El partido en su conjunto, que no creo que una fuerza se atreva, el presidente Luis Abinader está por encima en estos momentos de todo el electorado, de todos los partidos políticos. Y el pueblo dominicano debe de solicitarle al presidente Luis Abinader su repostulación, señores, todos sabemos que el presidente Luis Abinader fue al Estado a servirle al país. Presidente que no ha todavía utilizado un solo salario y que su salario se lo dona a instituciones benéficas. O sea, tú tienes un presidente que el país, el partido, debería de solicitarle su repostulación de cara a las elecciones del 2024. ¿Y qué tú ves, Eddie, con relación, por ejemplo, en el Partido de la Liberación Dominicana? Según la Junta Central Electoral, esa actividad que ellos hicieron no es vinculante, es decir, que si otras figuras en un determinado momento para las primarias quieren participar, no se le va a poder poner un stop a eso. ¿No crees, Eddie, que el Partido de la Liberación Dominicana se adelantó un proceso que ahora le puede salir más caro que, es decir, mala sal que el chivo, como decimos aquí, que le puede afectar desde el punto de vista electoral y que puede poner en peligro seguir siendo la principal fuerza, por lo menos opositora, de la República Dominicana? Mira, ellos cometieron un error que le puede salir caro, como tú dices. Si mañana cualquiera de sus figuras se decidiera presentarse en una primaria, ellos no tienen cómo detenerlo. El adelantarse a los procesos le puede salir caro. Yo entiendo que es un problema de ellos y que ellos sabrán en lo que se metieron. Pero en el caso, por ejemplo, del partido Fuerza del Pueblo, que tiene un candidato que se eligió desde que se salió de esa organización política, luego de la primaria precisamente del 6 de octubre del año 2019, ha tenido la cancha abierta permanentemente. Y entonces, ¿cómo usted ve a la Fuerza del Pueblo desde el punto de vista electoral real con relación a las próximas elecciones municipales y después, obviamente, a las elecciones presidenciales, en el caso de que se mantenga, por ejemplo, lo que se ve hasta el momento, que posiblemente por el PLD el candidato sea Abel, posiblemente, y obviamente, posiblemente también en el Partido Revolucionario Moderno el candidato presidencial sea el actual presidente de la República, Luis Abinader? Bueno, yo veo de cara a ese proceso, todos sabemos quién es Leonel Fernández, será derrotado en las elecciones del 2024 por el presidente Luis Abinader, el PLD, que no tienen forma de crecimiento alguno. Vuelvo y te repito, PLD, llámese como se llámese Leonel Fernández, llámese Abel, no tienen forma de en una competencia real de salirle al frente al presidente Luis Abinader. Estamos llamados, los dominicanos de buena voluntad, a cerrar el paso a la corrupción, a la impunidad, a lo que significaron, a lo que representaron los gobiernos del PLD. Y te puedo decir que el porcentaje que va a lograr el presidente Luis Abinader estará por encima del 60% en la próxima contienda. Pero ustedes no temen a muchos análisis que se hacen de una unificación previas a las elecciones, a que se unifiquen antes de la primera vuelta, o que ambas fuerzas puedan crear un festín de importantes fuerzas que le ayuden a que no haya esa posibilidad que usted ve de que el presidente Luis Abinader gane sin ningún tipo de problemas en primera vuelta, toda vez que la Fuerza del Pueblo y el PLD por sus partes solo pudieran adquirir más de un 20-25% cada uno por sus lados y debilitarían en un sentido al Partido Revolucionario Moderno y a la figura de Luis Abinader, o viceversa, si ellos se unificaran en principio en torno a cualquiera de las figuras,
tanto de Abel en el PLD o de otro PLDista o en la Fuerza del Pueblo del presidente Leonel Fernández, y entonces le pongan un stop a eso que usted dice. Ustedes no temen a ese diferente panorama que se ponen en la palestra pública, en los análisis de este tipo, en paneles de opinión y en podcasts. Mira, se pueden gestar las fuerzas como se gesten. Leonel Fernández, 4.99% en las elecciones pasadas. El PLD, 36%. Tú lo sumas, pero más aún, el deterioro que ha tenido el PLD, la Fuerza del Pueblo, el PLD, que para mí es lo mismo, se pueden juntar como se junten, y el embate que van a tener en las elecciones del cara al 2024 va a ser demoledor. Vuelvo y te repito, el presidente Luis Abinader está llamado a sacar por encima del 60% en la próxima contienda de cara al 2024. Las fuerzas vivas del país están claras y conocen a Leonel Fernández, conocen al PLD y saben qué significan esos gobiernos. No hay forma alguna de que el PLD, llámese como se llame, compita de cara a unas elecciones contra el presidente Luis Abinader. Y en el caso de la mayoría de las fuerzas que estuvieron apoyando al Partido de la Liberación Dominicana, que hasta el momento no han decidido si van a esas fuerzas a apoyarle o apoyar a la Fuerza del Pueblo o apoyar la repostulación del presidente Luis Abinader, que muchas de antemano están haciendo precisamente esa causa. Es decir, si pasara eso, entonces estaría al descubierto lo que usted decía anteriormente, de que todo lo que se ha estado hablando por la parte opositora es toda vez una mentira, porque esos mismos que estaban con ellos en estos momentos entienden que el país debe seguir dirigido, en este caso, por el presidente de la República, Luis Abinader Corona, y el Partido Revolucionario Moderno, que a mi juicio también ha dejado que se le maneje de manera errónea la parte de los funcionarios, comparándolo con funcionarios de las anteriores gestiones, cuando un gobierno, independientemente de cómo esté la figura de su presidente, su componente fundamental para tener éxito electoral es el buen funcionamiento de sus funcionarios, y en el caso del PRM, en más de un 95% de mi óptica, sus funcionarios son no solamente buenos funcionarios, que sino comparados con los mismos que estaban en sus diferentes gestiones, por ejemplo, si hablamos de la CAS, si hablamos de autoridad portuaria, si hablamos de aduana, si hablamos del Ministerio del Interior, si hablamos del Ministerio de Planificación, es decir, todos esos ministerios, si usted lo compara con los incumbentes anteriores de 20 años, es decir, lo que duraron muchos de ellos casi la gestión de 20 años de gobierno y no pueden mostrar nada al país, comparado con un presidente que fue el primer presidente en pandemia, y obviamente funcionarios que tuvieron que funcionar prácticamente la mitad de la gestión dándole asistencia a la pandemia, que no han podido tener la oportunidad de dirigir el país anteriormente sin ningún tipo de estos contratiempos, para poder mostrar su eficiencia en momentos que no tenían tantas turbulencias, porque siempre hay que tener claro esto, Eddie, siempre ha visto turbulencias y más en este siglo XXI, pero los presidentes que no tuvieron la situación en la que se envuelve hoy el PRM son muy mezquinos para mí, de no entender la nomenclatura que está viviendo la sociedad dominicana en estos momentos con respecto a ese tipo de cosas. ¿Qué le parece a Eddie esas comparaciones que están haciendo esas figuras en los diferentes paneles que ellos tienen la oportunidad de hacer sus opiniones, obviamente? Mira, tú comparas funcionario por funcionario de esta gestión con los funcionarios de la pasada gestión y no es ni soberanamente parecido. La transparencia. Recuérdate que una frase que se hizo célebre del anterior presidente Danilo Medina, que cancelaría por el rumor público, y la corrupción estaba en su casa,
Aquí al revés, aquí el presidente nos dijo que iba a hacer eso y lo hace. Y el lo presidente nos dijo que iba a cancelar por rumor público y lo ha hecho, él sí lo ha hecho. Y lo ha en el caso hecho del presidente Luis Abinader. Y lo ha hecho, y fíjate, cuando yo te decía que fuimos referentes ante otros países, hay países que lo que nosotros hicimos con el manejo de la educación en la pandemia no lo hizo ningún país. O sea, comenzamos el año escolar con la pandemia en el más alto nivel, pero tú significas las situaciones que han vivido otro país después de la guerra de Ucrania. Y nosotros, la inflación nuestra no es que se ha mantenido estable, pero ha sido bien manejada, por ese tren que acompaña al presidente y le ha dado oxígeno para que nosotros podamos gravitar sin tanto problema como otro país. O sea, la oposición no tiene discurso para agarrar y decir nada de este gobierno. No tiene discurso. Este es un gobierno que se parece a la gente, un gobierno transparente, un gobierno que va a ser ejemplo, va a ser referente décadas después de que pase este gobierno. De cara al 2028, cuando termine la gestión del presidente Luis Abinader y comience otra gestión del PRM, nosotros tenemos los líderes emergentes que necesitan otros partidos después del presidente Luis Abinader. O sea, no hay forma alguna que pueda haber una recuperación de los partidos de la oposición en los próximos 20 años. Bueno, mira, Eddie, yo quiero que tú nos des un mensaje final y bebiéndote el café del Lobo, que esto no es un café normal, que tú nos hables ya un mensaje final a todos los que nos están viendo en estos momentos por las plataformas de visión estructural y las plataformas de las redes sociales. Decirle a todos estos televidentes que están ahí siguiendo este programa, hay muchas personas de la oposición, de los sectores sociales, que no quieren entrar a apoyar al presidente Luis Abinader a través de un partido. Decirle que aquí está una plataforma, un movimiento que lo pueden hacer a toda esa ciudadanía. Si quieren integrarse al movimiento, tienen la forma de hacerlo vía digital, buscándonos a través de la página electrónica Guardianes Somos, y integrarse a esta plataforma, que es una plataforma que va a continuar apoyando, trabajando en ese electorado que está ahí y que está pasivo y que quiere venir a apoyar a este presidente, que lo pueden hacer a través de nosotros, los Guardianes del Cambio, y que sigan confiando en este presidente que tiene mucho que darle a este país. Bueno, gracias a ti, Eddie, y a ustedes, amigos televidentes. Los queremos que sigan en la programación de Metrovisión, y el próximo domingo, si Dios quiere, nos volveremos a ver en otra visión estructural más.